Tech Multimedia colabora con los emprendedores. Por fin es lunes. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Emprendedores, aquí en Popular Televisión. Saludos en este maravilloso Día Internacional de la Felicidad. Buenas noches, Antonio Martín. Buenas noches, ¿Cómo Roberto. estás? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de que me hayas traído aquí a charlar un poquito contigo. Muchas gracias por tu presencia. Antonio Martín es profesor titular de la Universidad de Cantabria, especialista en recursos humanos, coordinador de prácticas académicas de la Facultad de Empresariales y una larga lista que podríamos ir enumerando, asesor de empresas y también dirige un curso que se llama En busca de la felicidad laboral, diseña tu plan de carrera. Como ustedes habrán asociado claramente, pues hoy es el Día de la Felicidad y por eso Antonio pues está con nosotros, dada su experiencia en el día a día, no solo una vez al año, sino en el día a día, acerca de cómo podemos ya no hacernos la pregunta, sino reflexionar sobre la afirmación. ¿Es posible la felicidad en el trabajo, Antonio? Yo creo que sí. La cuestión está en que, y lo quiero argumentar de forma de que yo conozco personas que están felices en el trabajo. Yo siempre lo digo, yo me considero un privilegiado porque yo lo soy, por lo tanto llego a la conclusión de que es posible. Entonces, lo que sucede es que tenemos que articular entre todos argumentos, metodologías, técnicas, llamémosles como queramos, para intentar serlo, porque si no lo intentamos ser, ¿para qué estamos? ¿Para qué estamos, no? Entonces, la felicidad, desde luego, ya sabemos que es una utopía, que vamos detrás de ella, que no se sabe si se consigue, quizás más bien es un camino hacia, pero yo creo que somos seres animados y tanto en todas nuestras facetas de la vida tenemos que intentar ser felices, de intentar vivir, no únicamente sobrevivir, y le tenemos que dar un poquito de aliciente, un poquito de pila a nuestra vida, ¿no? Y por qué no, ni más ni menos en el mundo laboral, en el cual estamos implicados y nos ocupa gran parte de nuestro tiempo. A muchas personas les ocupa 24 horas, ¿no? Hasta incluso cuando duerme o cuando dormimos parece que seguimos trabajando, ¿no? O sea, que realmente pivota gran parte de nuestra vida en nuestro entorno laboral. Porque parece como si viniéramos un poco de un modelo o de una creencia un poco de que había que sufrir en el trabajo, ¿no? Es decir, que el trabajo era un sufrimiento, ¿no? Un poco de maldición, ¿no? Porque veíamos un poco esto de, si pudiéramos vivir de las rentas, ¿no? Vivir de las rentas, porque el no. trabajo era como algo maldito, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, y sin embargo, nos estamos dando cuenta que las personas cuando no tienen trabajo o cuando incluso se jubilan, se quedan con un vacío en su vida que les crea cierto estrés porque necesitan llenarlo lo antes posible. Entonces, por eso hay también campañas, hasta incluso y formación de preparación previa a la jubilación. Fíjate que me jubilo, que guay, que bien voy a estar. Pero sin embargo, esas personas tienen un pequeño bajón, un bajón emocional. ¿Por qué? Porque se quedan así, como vacías, ¿no? Entonces, y después, esto que tú muy bien estás contando, son en los métodos, vamos a decir, antaño, del principio de la revolución industrial, cuando resulta que el trabajo era un trabajo muy mecánico, muy de fuerza, y en el que desde el taylorismo se dijo al ser humano, al trabajador, mira, tú eres la persona que trabajas y no te dediques a pensar.
Entonces, las tareas de pensamiento no existían. No existía al principio del siglo XX ni se daba valor a la vocación, al gusto por el trabajo. No, la persona era un recurso humano sin más, era simplemente casi como si fuera un elemento mecánico que tenía que hacer piezas o que tenía que... Una herramienta. Una herramienta más. Por tanto, claro, es que en aquellas escuelas de principios del siglo XX, pues todavía no se valoraba eso. Después, a medida que hemos ido pasando a lo largo del siglo XX, ya han salido varias otras escuelas, ya las típicas del Tom Mayo, del Maslow, etcétera, en el que poquito a poquito han tendido a humanizar el trabajo. Entonces ya podemos hablar ya que desde nuestro tiempo cosas tan normales como podemos ver nosotros ahora mismo, como el tema del salario emocional, la comunicación emocional, el líder emocional, las emociones, ¿no? ¿Dónde están las emociones? Y resulta que justamente las emociones son las que realmente están moviéndonos a nosotros. En el momento en el que nosotros dejamos nuestras emociones al lado, nos convertimos en autómatas completamente. Y por ahí van un poco los tiros. Tú participas en estas quintas jornadas que se celebran acerca de la felicidad en Santander el pasado viernes por la tarde. ¿Cómo fue ese espacio y qué contaste? Pues fueron unas jornadas muy interesantes. Desde luego aprovecho este medio para felicitar a los organizadores de estas jornadas. Desde que me invitaron yo me sentía a gusto con ellos y encantados de haber participado. Julián me llamó para el viernes, estuve el viernes allí. Que Julián un poco con Mario Esto es. Pues han estado ahí trabajando estos años, estuvieron aquí también en nuestro programa y hay que mandarles un saludo, ¿no? Por su esfuerzo y su interés por este tema, que han sido ellos un poco los que lo han puesto de pie. Eso, son ellos los promotores a los que hay que felicitar. Entonces, yo fui invitado y me sentí súper a gusto y la verdad es que disfruté del momento y hablé de lo que vamos a hablar entre tú y yo ahora mismo. O sea, vamos a ello directamente. Vamos directamente a ello. O sea, si quieres empieza por el título. Fíjate qué título le pusimos. El título es Felicidad y trabajo, es posible. Es posible, no en plan pregunta, sino en plan afirmación. Es posible. En plan afirmación. Vamos a empezar con un ejemplo. ¿Cómo es posible que dos personas en el mismo trabajo, en la misma empresa, y con las mismas políticas de empresa, hay personas que están más felices o más satisfechas que otras? ¿Vale? Estamos hablando del mismo trabajo, estamos hablando de la misma empresa, estamos hablando de las mismas condiciones, estamos hablando de la misma jornada. Entonces, el tema va, y así lo expuse yo el viernes pasado, va por dos lados. Por un lado, la felicidad depende de nosotros mismos, de la persona, de las expectativas que nos creemos y de cómo nos organicemos nuestra propia película de vida. Esto es bonito, es que es así, o sea... Organizarnos nuestra película de vida. Me ha surgido ahora mismo tal y como estamos. Por ejemplo, si yo soy profesor de universidad, tengo que dar una serie de clases al curso académico. Si miras el programa en letra de lo que tengo que dar cada curso, aparentemente es igual. Entonces, si llevo ya más de 30 años dando clases, entonces, Antonio, ¿qué pasa? ¿Que te estás repitiendo? Entonces, y cualquier trabajo, cuando lo hayas hecho 3 veces, ya es repetitivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es buscar cada uno momentos en los cuales hagamos cosas distintas, cosas emocionantes, cosas que nos planteen retos. Eso por un lado. Y por otro lado, intento ver a las personas, y empezando por mí mismo, intentamos ver, valora lo que tienes. Yo hago un ejercicio, y lo hice el propio viernes. Estamos viendo algunas aportaciones un poco que van en esta dirección. Que van en esta dirección, efectivamente. Por ejemplo, valora lo que tienes. Yo, por ejemplo, en las empresas hago, y lo hice el viernes, les doy un post-it a cada persona y digo, dime lo que más valoras de tu trabajo. Y la gente, lo que le sale del subconsciente, y va, escribe lo primero que le sale.
reúno todos esos POSIT, los pego en un papel. Y Roberto, ¿con qué te piensas tú que nos encontramos? Pues nos encontramos con personas que dicen, me gusta mi trabajo porque es un motivo para vivir, porque con esto yo satisfago las necesidades de mi familia, porque yo me realizo, porque encuentro a mis compañeros, porque el trabajo me gusta. Hay gente que le gusta el trabajo, hay gente que le gusta menos, pero también hay personas que le gustan, porque me siento realizado, porque gracias a eso puedo seguir adelante. Hay motivos, muchas cosas. Motivos, pero todos, la mayoría, intrínsecos a la persona. Muy poca gente, cuando le pides en privado el subconsciente, dime qué es lo que más te satisface, muy poca gente te dice que tengo una jornada muy buena, que el salario mío es muy grande, que el jefe, bueno, que el jefe no es... Al jefe, si mi jefe me ama, entre comillas, o me considera como persona, eso es un subidón tremendo. Por eso muchas veces en los cursos de mandos intermedios le digo, cuidadito, que los mandos intermedios son la persona directa que más motivación puede dar a una persona. De relación humana. Por tanto, no es un mando cualquiera, es una persona que encima le vienen las directrices desde arriba y después también le vienen las presiones desde abajo. Por tanto, es un puesto bastante complicado. Pero todas esas cuestiones extrínsecas que salen en el convenio, el salario, la jornada, las vacaciones, bla, 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 se mencionan muy poco, porque la gente sabe que en eso no puede influir. Puede influir muy poco. Un directivo que tiene delante de sí unos números, unos indicadores, un cuadro de mando, ¿cuánto le encantaría pagar quizás a un trabajador un 20% más de lo que le paga? Pero no puede. ¿Por qué? Porque los números no salen. Entonces, ¿qué es lo que...? Y además muchas cosas ya le vienen dadas. Le vienen dadas, pues todo el tema de permisos, todo el tema... Cultura de la empresa. Cultura de la empresa, y antes de la cultura de la empresa, el convenio colectivo de la empresa del sector, y por encima del convenio está el Estatuto de los Trabajadores, y por encima del Estatuto está el Código Civil y la Constitución. O sea, es que tienes una normativa. Entonces, como eso, ahí no se puede afectar y no se puede influir en eso. ¿En qué sí se puede influir? Se puede influir en el ambiente. En el ambiente. Hay personas que dejan una empresa aún estando bien pagados y con un contrato muy fijo, muy estable, no aguantan ese clima y se marchan a otro sitio en los que son queridos laboralmente y como personas. Aún inclusive con un contrato temporal. O sea, la gente si puede, huye de aquellos ambientes, vamos a decir, tóxicos, porque la palabra tóxico es una realidad, o sea, es un ambiente tóxico. Es decir, en la línea un poco de lo que tú comentabas al principio, lo emocional se empieza a valorar, ¿no? Sí. Se empieza a valorar. Sí. Bueno, se lleva hablando mucho tiempo, pero yo creo que me voy de un trabajo a otro, no solo por el dinero, ¿no? Sí. Sino porque hay otros dineros, ¿no? Es más el dinero emocional. Es más, muchas de las gratificaciones monetarias que están diseñadas para pagarte tu insatisfacción. Ejemplo, es que vas a tener un trabajo muy tóxico, no te preocupes, no tienes derecho a quejarte, para eso tienes el plus de toxicidad. Es que trabajo de noche, no te quejes, para eso tienes el plus de nocturnidad. Es que tengo que turnos de turnicidad. El problema es cuando la toxicidad está en la jornada diaria. En la jornada diaria. Pero bueno, ¿pero qué pasa? Que yo te estoy intentando pagar un poquito de plus más de dinero para intentarte pagar tu insatisfacción. Sí. Entonces no te quejes porque... ¿Y eso para la empresa es rentable? Pues hombre, yo creo que evidentemente no. Vamos a ver, muchos empresarios o directivos piensan que desde el punto de vista de que con recompensas extrínsecas se consigue todo. Y yo creo que no, lo estoy comentando aquí contigo, ¿no? Y lo creo. Los trabajadores que están contentos no precisan tanto de recompensas intrínsecas. No quiero decir que no se les pague en absoluto. No. Hay un mínimo que es el caché de cada uno. El caché, vamos a ver, si yo me vuelco en tu empresa y yo trabajo y vengo con emoción y sabes que soy una persona seria, puntual, pienso en los clientes, pienso en la empresa, tal, no sé cuánto, y encima me estás dando pues el salario mínimo interprofesional, evidentemente no hay un equilibrio. Estamos diciendo salvando los mínimos de justicia, equidad y de categorías y de retribuir adecuadamente, según el caché de aportación de cada uno. Y con equidad con respecto a los demás.
Porque esto todavía está por demostrar que a una persona que la pagues más te va a rendir más. Eso está sin demostrar. Pero sí está demostrado que una persona, por mucho que gane, como se dé cuenta que otro trabajador, el par, que se llama, el par, que trabaja en la misma empresa o en empresa similar, como gane más, encuentra insatisfacción. Se hunde. Se hunde. O sea, no tanto como que se hunda, pero, sí, pero, bueno, empieza a valorar menos su trabajo. O sea, yo gano ahora mismo 6.000 euros al mes. Bien, todo el mundo lo queremos ganar. Pero resulta que yo conozco uno como yo, que en esta empresa o en esta misma empresa gana 6.200. 6.200. Esa persona gana 200 más. Entonces me comparo yo insatisfecho. Sin embargo... Y me olvido de los 6.000, ¿no? Y me olvido de los 6.000. Y sin embargo, una persona que gana 1.200, se da cuenta que es un privilegiado y que los demás en el sector o en los sectores aledaños ganan 1.100, se considera un privilegiado. Por tanto, no es la cantidad del salario absoluto, es la cantidad del salario relativo. Y después, la fuerza motivacional que tiene el salario es temporal. Si tú y yo ganamos 3.000, nuestro consumo y nuestro gasto se acopla a 3.000. Nos sube nuestra empresa a 4.000 y automáticamente, casi, acoplamos nuestro consumo a los 4.000 que ganamos. Total, ¿cuánto nos ha durado ese... El subidón. El subidón, pues muy poco tiempo. Entonces, sin embargo, y volvemos a los temas emocionales, cuando un directivo, un empresario, una empresa hace que la gente se sienta a gusto. Por supuesto, que le pida responsabilidad, por supuesto, que sepa la responsabilidad que tiene, que cumpla bien sus tareas, pero déjale trabajar. Entonces, lo que sucede es que también en nuestro país, en todos los sitios, hay lo que yo denomino la teoría del espectro de poder, ¿no? de mi territorio de poder. Voy a poner un ejemplo. Como has visto, y como tú me has dicho, yo corriendo prácticas, ¿no? En la facultad de empresariales. Ahí ves, de todo. Entonces, veo empresas que mentorizan muy bien a nuestros estudiantes y empresas que no les mentorizan tan bien. Y muchas veces le digo al estudiante, digo, mira, tú eres una persona con talento, pero ten cuidado, no vayas allí de saberlo todo, intentando ya ser el jefe supremo, porque los demás van a encontrar en ti un competidor. Entonces, en aquellas empresas en las que un trabajador piensa que al ponerle aquí una persona en prácticas no vaya a ser que sea demasiado espabilado y mi puesto, mi área de poder peligre, entonces yo no lo enseño. Bueno, pues mira, fíjate por aquí, haz esta fotocopia, haz por aquí. Porque es joven y viene con fuerza. Joven viene con fuerza, no me interesa. Pero lo mismo sucede en la empresa, y ya me salgo de las prácticas académicas, ¿eh? O sea... En la realidad. En la realidad. Tú tienes un mando, ves un mando intermedio, muchas veces el mando intermedio está más preocupado de cuidar su espectro de poder y no quiere que unas personas no me gusta hablar la palabra subordinado, de sus coordinados, sea demasiado listo. Por eso muchas veces te digo, mira, si tienes algún problema me preguntas, no intentes resolverlo. Si tienes algo, para esto estoy yo soy imprescindible. Porque no va a ser que tú seas demasiado espabilado y mi jefe piense que tú eres mejor que yo. Entonces, esta teoría... Y tengamos un problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que incorporamos a la relación laboral, y en las relaciones laborales incorporamos la palabra miedo. Miedo. Entonces, el trabajador tiene miedo a la incertidumbre, tiene miedo a no ser reconocido por sus jefes, por sus compañeros, por su gente. Y tiene miedo a perder su trabajo, y tiene miedo a que se le rebaje, y tiene muchos miedos, tenemos muchos miedos en la cabeza, el ser humano en general. Y estamos un poco ya en ese permanente roce entre lo personal y lo laboral, ¿no? Sí, totalmente. O sea, llega un momento, y ahora mismo con el tema de las redes sociales, lo humano está muy tal. Y después la costumbre que tiene mucha gente de subir todo a la red. O sea, vamos a ver, aquí se están tomando decisiones. Sí. Yo ahora mismo lo personal cojo a un trabajador, le pincho en Facebook, y sé si esta tarde o esta noche... ¿Dónde va a estar? Porque va y me lo sube, me lo cuenta. Que se ha ido a Picos de Europa, o que va en bicicleta, o que lo sé. Entonces, quieras o no, si eso lo sabe el compañero, pues afecta a las relaciones, no es que afecte, sino que ya es un conocimiento que tienes, y a la hora de tomar decisiones, pues un jefe también le puede llegar a afectar, porque digo, oye, pues mira, sabemos que esta persona los fines de semana se va a una casita que tiene en el campo allá arriba en Reynosa. Entonces, claro, no le voy a poner yo ahora mismo el turno de tarde, o el sábado, o el turno de noche, porque yo sé que esa persona tiene tal.
Entonces, llega un momento en el que también, sobre todo en las pymes, en las pequeñas empresas, Claro, en las que son la mayoría. que son la mayoría, en las que las personas no son un número, sino que se sabe, pues a ciencia cierta, pues si viven sus padres, cuántos hijos tienen, dónde vive, el coche que tienen. Está permanentemente entrelazado lo personal con lo laboral. Claro. Entonces el trabajador le pide a la empresa, y podemos hablar de todo, podemos hablar de conciliación de la vida familiar y personal, le pide que, ay, ayúdame a conciliar. El empresario que sabe la vida, hay fascículos de la persona, pues intenta, yo te ayudo, tú me ayudas. Sí, todo ese clima es el que puede favorecer Todo el que sea y el que en definitiva va a producir unos resultados en la empresa, ¿no? Sí. Y a nivel social, Antonio, Sí. se empieza un poco a hablar de lo que es, desde una perspectiva ya de estructura de país, la felicidad interior bruta, ¿no? Sí, es decir, sí. cómo socialmente vamos incorporando en lo que es la producción, el Producto Interior Bruto, ahora empieza a transformarse, todavía muy poquito a poco, a felicidad interior bruta, ¿no? Es decir, cómo hay factores intangibles, la mayor parte, ¿no? Sí, Que son intangibles. muy emocionales y muy subjetivos, pero que empiezan a ser importantes, ¿no? Otros países empiezan también a trabajar por ahí. Está el caso de Bután, que es un poco... ese paradigmático de Bután. Paradigmático. Pero también tenemos el caso de Dinamarca, el caso de Finlandia. Qué casualidad, el otro día lo estaban comentando unos investigadores de la Universidad Pontificia de Salamanca, ¿no? Y es verdad, o sea, Dinamarca, o sea, vamos a ver, el tiempo que hace es frío, las horas de sol, pocas, y sin embargo, es un país en el que la gente es feliz en el trabajo. Finlandia, más de lo mismo. La educación, tal, o sea, es el tema, no es el tema. Y después que es posible, en definitiva. Que es posible, claro que sí. Entonces, y es rentable para las empresas. O sea, las empresas, y sobre todo el estilo de liderazgo y valores que impregnan el consejo de dirección y la cabeza más visible de la empresa, es la clave. Porque muchas veces se dicen frases y palabras con la boca pequeña, pero no lo predica el de arriba. Claro. Entonces, el otro día lo comentaba en una empresa, aquí en esta empresa nos llevan a formación, nos ponen la miel por delante de los labios, pero cuando volvemos a nuestra empresa nos encontramos con la cruda realidad. Y le preguntamos a nuestro jefe, y no, nuestro jefe no necesita formarse. Y yo, para un poco, empieza por arriba. Si un trabajador está en una empresa en la que sus jefes, sus directivos se forman y están constantemente en constante evolución y aprendizaje, lo más normal es que en esa empresa la gente sea feliz. ¿Y cómo se manifiesta en resultados la felicidad, que me estabas comentando también? Te voy a poner dos ejemplos, muy sencillo. Muy sencillo. Un trabajador que está insatisfecho va a trabajar a su empresa, como dicen hoy mismo la juventud, sin más. Entra, sin más. Trabaja, sin más, se marcha, cobra su sueldo, sin más. No le llena en absoluto ese trabajo, pero seguramente si puede haber una gotita que sobrepase el vaso, esa persona posiblemente está buscando y se está postulando para otro puesto de trabajo por ahí fuera. Voy a intentar buscar otra cosa porque en este trabajo no estoy muy a gusto. Humano. Continúa, se postula a otros puestos en el exterior y cuando consigue uno, se marcha. Y le dice a su jefe actual, me voy. Y es cuando su jefe va y le dice, no, ¿qué pasa? ¿Que te pagan más? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si tú llevas aquí tanto tiempo, ¿te pago más? No, si no es un tema de pago. ¿Qué es que te pagan más allá? Sí, me pagan y bueno, y al final, para no enfrentarse a ese jefe y por no decirle la verdad absoluta, le dice, bueno, porque me pesca más fácil, más cerca de mi casa, porque a mi cónyuge le han trasladado para allá, lo suaviza un poco por no decirle, es que estoy hasta las narices de esta empresa. ¿De acuerdo? Y el directivo intenta pagarle más para que se quede, le quiere retener con dinero cuando por ahí no van los tiros. Claro. Por ahí no van los tiros. Interesantísimo. Podríamos, para ya ir un poco finalizando, porque al principio hablábamos del tiempo en televisión, te corre más deprisa. Sí, vamos deprisa. ¿Cuánto llevamos? ¿Ya 10 minutos? El habitual. y podría ser un poco, como resumen, podríamos volver al título de la exposición de Antonio el pasado viernes,
felicidad y trabajo, 2 puntos, es posible. ¿Y podríamos añadir, y rentable? Sí. Vamos a ver, es rentable desde muchos puntos de vista. Lo puedo hablar desde el punto de vista hasta incluso de bajas. Claro. De bajas. Claro. O sea, vamos a ver, una persona te puede causar una depresión, y a veces esas depresiones o ese malestar que hay en el trabajo se puede transformar, y eso los médicos lo saben, en una enfermedad física. Perfectamente. Perfectamente. O sea, es que me duele, tengo un dolor de garganta o tengo un cólico, y justamente viene provocado por ahí. Pero es que las bajas por depresión, que me encuentro mal, va una trabajadora al médico y como le diga que hay 2 o 3 síntomas, automáticamente le da la baja por depresión. Entonces, en las empresas estamos trabajando, y trabajamos, de hecho, no solo midiendo el absentismo, sino viendo las causas para intentar a ver hasta qué punto la empresa puede reducir el absentismo no voluntario, el absentismo ese que es evitable. Esas consecuencias, ¿no? Esa es una de las consecuencias. Un trabajador que tiene una gripe y que perfectamente puede estar curado vamos a ponerle en 10 días, si no está satisfecho, no va a pedir el alta médica al 10º día. Va y lo alarga lo más que puede, dentro de un sentido común. Y voy a alargar 3 días más, que no me van a decir en la empresa. Te ha metido 3 días. Coste. Eso se llama coste también. Eso se llama coste. ¿Me explico? Nos podríamos continuar horas y horas, porque es un tema apasionante, es un tema con unas repercusiones no solo empresariales, sino sociales y personales enormes. Y ojalá, Antonio, que tu trabajo y el de mucha gente que estáis un poco en esta línea, podamos ir viendo cómo la sociedad se va transformando y vamos un poco cambiando esos extremitas que son un poco del siglo XIX y que estamos en el XXI, ¿no? Está claro. Eso está claro. Y te muchísimas gracias por tu contribución y tu entusiasmo a este programa, al emprendimiento y a la universidad, que es muy importante. Muchísimas gracias, Roberto, por tu invitación. Me he sentido muy a gusto y se me ha hecho cortísimo, la verdad. Se me ha hecho cortísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues ya emplazarnos para el próximo lunes aquí en Emprendedores a las 9 de la noche. Que tengan una feliz semana. Insetec Multimedia colabora con los emprendedores.